Muchas gracias, Diego. A todas y a todos, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la misión. Recuerden que Estrategia Misión Cero es una iniciativa impulsada por CEMEX que busca minimizar los riesgos viales en la calle. Lo hacemos generando y compartiendo saberes, hacemos también incidencia en el espacio público para transformar los entornos peligrosos y pues trabajamos también con gobiernos locales y estatales para atender la agenda en materia de seguridad vial. Entonces, hoy vamos a hablar sobre costos humanos, sociales y económicos de los siniestros viales. Es un tema que hace rato queríamos abonar, pero ya saben que de repente todo en COVID ha sido como urgente y hemos tenido que manejar temas que en el momento eran como coyunturales. Y hoy tenemos la fortuna de tener a tres expertos en el área. Hoy nos acompaña desde, desde el ITDP, nos acompaña Clara Vadillo. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Gobernanza Urbana por la Universidad Sciences Po París, Francia. Llegó a México y al ITDP en 2015 y en cuanto llegó acá se subió a la bici y pues ya nunca dejó la bici como el medio de transporte. Es actualmente gerente de políticas públicas y de seguridad vial en el instituto, donde promueve acciones en seguridad vial integrales y conduce investigaciones relacionadas con la movilidad activa y salud ambiental. También nos acompaña Ezequiel Palacios. Él es director de proyectos en México Previene AC. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, con experiencia en proyectos de responsabilidad social y sustentabilidad con Sigma Elementos, Centro Cemex-Tex para el Desarrollo Sustentable. Forma parte de Estrategia Misión Cero, de hecho fue de los agentes iniciales, ¿no?, y promotores de esta estrategia. Es miembro de la Alianza Global de las ONGs por la Seguridad Vial y representó a México en la Conferencia Global Ministerial de Seguridad Vial en Estocolmo, Suecia. Y también nos acompaña Arturo Cervantes. Él es médico cirujano por la UNAM y maestro y doctor en salud pública por la Universidad de Harvard. Fue responsable del diseño e implementación de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial. Dirigió el primer Programa Nacional para la Seguridad Vial en México y fundó el Programa Nacional de Alcoholimetría, impulsando la formación de la Red Nacional de Auditores de Seguridad Vial y el Sistema Nacional de Capacitadores en Seguridad Vial de INESEVI. Desde la NACEVI, la Alianza Nacional de Seguridad Vial, trabaja para impulsar el logro en México de las metas y objetivos globales para la reducción de siniestros, heridos, discapacidad, muertes y reducir los enormes costos humanos, sociales y económicos de estos. Entonces, ahora sí que voy a abrir el micrófono y voy a ceder la pantalla primeramente a Clara. Clara, muchísimas gracias por atender, por liderar esta misión. Ahora sí que la pantalla y micrófono son todos tuyos para que nos compartas tu experiencia. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todas y todos por conectarse. Ahora mismo comparto esto. Entonces, pues para iniciar, lo que me gustaría un poco decir a modo de introducción es que pues en el ITDP, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, concebimos a la seguridad vial como una dimensión como fundamental en nuestra labor de promover un transporte que sea más sostenible, ¿no? Tiene que ser sostenible no nada más en términos de emisiones generadas, pero también tiene que ser sostenible en cuanto a la vida humana, ¿no? Entonces, este tema lo hemos trabajado ya durante varios años y pues creo que en esta presentación puedo aportar algunos datos interesantes que hemos investigado hace poco. Y bueno, también introducir diciendo que pues es un tema sumamente complicado, ¿no? Porque pues a todas y todos creo que nos hace mucho sentido ver a cualquier tipo de siniestro, lesión, muerte como una pérdida humana como invaluable, ¿no? Es muy difícil de poner un número detrás de esto, pero bueno, también es importante a veces tener este tipo de información a la mano para poder sensibilizar y acercar estos datos como duros, ¿no?, hacia personas que toman decisiones y que tienen también la capacidad de cambiar en algo estos tristes números, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulo, me gustaría empezar con este dato que seguramente muchas y muchos aquí conocen, pero pues es importante para tenerlo en mente, que cada año en México al menos 16,000 personas fallecen en el tránsito y más de 100,000 resultan lesionadas. Estos son estimaciones
yo diría que están un poco a la baja, ¿no? Pero son los datos que tenemos a nivel nacional que publica la Secretaría de Salud a través del Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes. Y creo que es como un punto de partida que tenemos que considerar para después pues estimar los costos relacionados a estos números. Y justo lo importante entonces es entender esto, cuáles son realmente los costos que podemos asociar a esta cantidad tan grande de muertes y lesiones. Primero, creo que algo que podemos como plantear y que es útil para entonces comprender qué son estos costos es verlos como externalidades. No sé si todo el mundo aquí está familiarizada con el tema, pero las externalidades se definen en el campo económico, ¿no? Como los impactos que son generados por actividades de ciertas personas, pero estos impactos no solo son absorbidos por las mismas personas que los producen, sino por la sociedad. Entonces, para poner como un ejemplo más tangible, en el ámbito del transporte, pues sabemos que algunas personas que se mueven en automóvil pagan algunos costos asociados a este uso, como pues pagar el vehículo, no pagar la gasolina, el seguro de daños, etcétera. Pero al usar el automóvil se generan costos que no nada más ellos y ellas absorben, sino que hay también personas que, por ejemplo, padecen la contaminación, ¿no? Que una persona, imaginemos que ha caminado toda su vida, no es responsable ella de la contaminación de material particulado, de gases de efecto invernadero de los automóviles, y sin embargo lo padece en cierta medida, ¿no? Esto es una externalidad. Pero en el ámbito de la seguridad vial también hay que entender que las personas que se trasladan en un vehículo, que son los que, pues, digamos, generan estos siniestros con consecuencias graves, ¿no? Estos daños, pues, también son generados en personas que no necesariamente, digamos, conducían estos vehículos. Entonces, en este sentido también es una externalidad negativa que padece la sociedad. Entonces, algunas formas en las que se han analizado estas externalidades negativas en la literatura son las siguientes, ¿no? Se ha analizado, pues, cuál es el costo de la vida perdida de forma prematura, ¿no? Digamos que si tomamos como el ejemplo de una persona que tal vez en como su trayectoria de vida iba eventualmente fallecer a los 85 años, pues si está involucrada en un siniestro a los 38, pues esa pérdida prematura es la que se quiere como monetizar. También se puede analizar el costo de la morbilidad, es decir, las lesiones y cómo estas son tratadas, pues ya sea en el sector salud, etcétera. Entonces, esto también tiene un costo. Las lesiones permanentes, que es también algo que vamos a tocar, no nada más yo, seguramente mis compañeros también. Entonces, una persona que sufre una lesión para el resto de su vida, pues tiene repercusiones también en el largo plazo. Y algo que pues realmente no hemos tanto estudiado, pero algunos economistas lo han tomado en cuenta, es el retraso en el tráfico, que a mí me parece como muy menor como costo, pero bueno, digamos que está ahí en la literatura también. Después, es importante justamente ver cuáles han sido los esfuerzos en la academia para monetizar un poco estas lesiones y muertes causadas por el tránsito, ¿no? La OCDE hizo un estudio como digamos muy importante en el medio en 2014, donde buscó cuantificar justamente el costo de estos siniestros en los países miembros de la OCDE y lo estimó a 1.5% del Producto Interno Bruto. Otras investigaciones después han tratado como de ir de ser un poquito más diversas, ¿no? Y han visto que a nivel internacional este costo podía variar entre 0.5 y 0.6 del PIB, pero hay variaciones. Por ejemplo, en países de altos ingresos puede ir o sea, el promedio es 2.7 y es menor en países de bajos y medianos ingresos y después están como los de muy bajos, ¿no? En México ha habido también algunos estudios que han cuantificado estos costos. Entonces, Chías, por ejemplo, en 2017 publicó un estudio que lo cuantifica entre 1.7 y 3% del PIB, y el ITDP en 2012 en una investigación de externalidades del
coche en muchos sentidos, lo había estimado a 0.4. Entonces hay grandes variaciones a veces, o sea, porque esos puntos de porcentaje son muy importantes cuando son como de esta magnitud, ¿no? Pero digamos que lo podemos como redondear a 1% del PIB. Pero más allá de estos números, a mí me gustaría explicarles cómo se llega a esto, ¿no? Y justo un estudio que publicamos en diciembre de 2019 con la Iniciativa Climática de México buscó realmente costear esto en las externalidades justamente del sector transporte en varios ámbitos, en contaminación, en emisiones de gases de efecto invernadero, en congestión, pero también en los costos asociados a los siniestros de tránsito. Es una metodología que buscamos un poco desarrollar y actualizar, porque como vieron teníamos ya una publicación del 2012, fue la siguiente. Primero buscamos cuál era el número de personas que habían fallecido, ¿no? Como les decía al inicio de la presentación, el CONAPRA lo estima a 16,000 y cacho. Pero el Institute for Health Metrics and Evaluation en 2018 estimó más bien este número a más de 21,000 personas fallecidas en México. Y ellos justamente lo hacen porque estiman cuál fue la tasa de subregistro, ¿no? Digamos que sabemos que hay varias muertes y lesiones que es muy difícil de registrar porque pues no pasan necesariamente por la Procuraduría o por un hospital, entonces, o no se puede como rastrear hacia el origen que fue un siniestro. Entonces, tomando esto en cuenta, estimaron que 21,000 era un número más adecuado para los fallecimientos en 2017 y tomamos ese dato. Después, para las lesiones, era más difícil hacer esta estimación de subregistro, entonces sí tomamos el dato de CONAPRA y de ahí pues hay un número de lesiones, ¿no? O sea, de egresos hospitalarios para ser más precisa. Y ahí pues es difícil también saber cuáles son como más o menos graves, ¿no? Porque pues el costo puede variar mucho. Entonces también ahí en la literatura fuimos a buscar y pues generalmente, o sea, se podía aplicar este porcentaje, ¿no? Que de un número dado de lesiones en un país, 13% podían ser consideradas como severas y 80% leves. Y de ahí tenemos como lesiones leves, lesiones graves y fallecimientos, ¿no? De ahí lo que queríamos hacer era pues ponerle un costo a cada una de estas categorías. Entonces ahí nos basamos en lo que economistas llaman el valor estadístico de la vida, que también es como algo muy de nicho, pero también es algo delicado porque pues cómo podemos como costear la vida de una persona, ¿no? Pero pues economistas llegaron o sea, hay variaciones, pero el consenso más o menos es que una vida se estima a casi $400,000. Y de ahí, pues una lesión grave, lo que también pues, buscamos en la literatura, era pues que tal vez podía costar 13% de este valor estadístico de la vida y una lesión leve 1%. Entonces, ya sumando todos estos números, también queríamos quitar de estos costos lo que los seguros generalmente dan como compensación a las víctimas, ¿no? Porque entonces, digamos que el sector de las aseguradoras absorbe parte de esa externalidad, entonces ya no es la externalidad que representada para la sociedad, sino que había que restarle esto. Y esto, además de hacerlo a nivel nacional, lo hicimos como a nivel zona metropolitana con los datos de mortalidad y de del INEGI y de lesiones de CONAPRA. Todo esto para decirles que los resultados son los siguientes. Entonces, con este 21,000 fallecimientos, casi 95,000 lesiones leves y 14,000 lesiones graves, podemos estimar que a nivel nacional el costo social de los siniestros ronda entre 0.6 y 0.75% del PIB. Y esto, como para que tengan una equivalencia, es todo el gasto de ese año del presupuesto de 2019 para bienestar. Es decir, que si el gobierno federal está invirtiendo pues tantos millones en el presupuesto de bienestar, realmente lo está perdiendo en los costos asociados a muertes y lesiones por el tránsito. Entonces, ahí es donde podemos realmente cuantificar que los costos son muy altos y pues que algo se tiene que hacer, ¿no?
Y bueno, a nivel zona metropolitana, aquí solo les dejo la gráfica, pero si quieren ver la publicación está en línea en nuestro sitio. Pueden ver que lo que también tratamos de hacer es como representarlo como porcentaje del PIB de cada zona metropolitana, ¿no? Entonces, creo que casos que destacan, por ejemplo, son los de Chihuahua y de Tampico. Chihuahua, por ejemplo, tiene pues casi 10,000 muertes y lesiones, y eso en porcentaje de su PIB como costo es muy alto, ¿no? Es más del 1.2%. El Valle de México, o por ejemplo, si tomamos Monterrey, tiene un número casi similar de 10,000, pero en porcentaje del PIB es menor porque, pues, digamos que el Producto Interno Bruto es, el monto es más elevado, ¿no? Entonces, es interesante ver estos números porque son los que pueden también, como, digamos, ser considerados por los que toman, los y las que toman decisiones, y ver que efectivamente son costos, pues, muy grandes y que algo se debe de hacer para reducirlos, ¿no? Pero bueno, ya una vez que vimos como estos costos y las metodologías y las cosas como a veces un poco sensibles, como de poner el número detrás de una vida, es importante preguntarnos a nivel humano, ¿no? Cómo esto incide y cómo esto puede realmente afectar a los hogares. Y pongo esta foto solo para que dimensionemos, ¿no? Porque detrás de cada lesión, de cada muerte, pues hay una persona, están sus familiares y está pues la sociedad, sí, pero a nivel individual esto puede tener una repercusión muy, muy importante. Entonces es importante ver quiénes son las víctimas detrás de estos costos. Entonces, si regresamos un poco a los números que también seguramente conocen de funciones en México, lo que vemos es que la mitad, más o menos, de las defunciones en siniestros de tránsito son de peatones, ¿no? Aquí lo ven como en esta gráfica, más o menos 50%, y ha ido disminuyendo un poquito en proporción, ¿no? Seguido de ocupantes de vehículos y eventualmente de motociclistas. Y si lo vemos como por grupos de edad, los peatones son estas barras verdes, y vemos que son bastante importantes en este grupo de edad, ¿no? Como de 20 a 39. Entonces, en general, pues tenemos a defunciones entre peatones y de personas jóvenes. Y esto se compara, digamos, lo quería comparar con una ciudad, porque creo que es importante ver si más o menos corresponde. Y efectivamente aquí tenemos un desglose de una publicación que hicimos el año pasado sobre los siniestros en la Ciudad de México, y vemos más o menos que tenemos los mismos números, ¿no? Aquí tenemos cerca de 400 fallecimientos en 2019, 170 son peatones, entonces más o menos tenemos la misma proporción, y de hecho aquí se ve, ¿no? 44.8% de los fallecimientos eran de peatones, seguidos de aquí hay un error, pero son ocupantes de vehículos motorizados, motociclistas y después de sin determinar y ciclistas. Sin determinar por, no voy a entrar en detalles, pero por unas fallas en la base de datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, si nos ponemos a analizar las lesiones, vemos que los primeros afectados son ocupantes de vehículos, seguidos de motociclistas y peatones. Eso lo podemos más o menos entender porque en general, pues es cierto que en un siniestro de tránsito los peatones son más, digamos, tienen menor protección, entonces los fallecimientos son mucho más altos, pero bueno, en lesiones menores, y también hay consideraciones de subregistro ahí, pero son más afectados ocupantes de vehículos y misma observación que antes, muchas personas jóvenes. A nivel de la Ciudad de México, vemos más o menos la misma cosa, ¿no? Y pueden notar el incremento como a través de los años muy importante de motociclistas, y eso es algo que pues podemos explicar de varias formas, pero efectivamente hay un gran foco rojo en nuestro país. Entonces, peatones, aquí eran 24.4% de las víctimas lesionadas en 2019. Entonces, los motociclistas eran el primer grupo y ocupantes de vehículos motorizados. Entonces, ahí como que varía un poco, pero sí podemos ver que hay una tendencia. Y entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque creo que es importante saber justamente quién está involucrado en estos siniestros y los costos, ¿no? que estas personas viven.
Lo que sabemos es que los hogares absorben la mayor parte del costo porque, de acuerdo con una publicación de AXA, el 66% del costo de las lesiones y muertes es incurrido por las personas mismas, ¿no? Y el sistema privado de salud, y el resto es absorbido por la seguridad social. Entonces, a pesar de que tenemos como un sistema de salud bastante como bueno, diría, para la región, aún así, pues hay un costo muy grande que no es absorbido por el sistema de salud. Y es incurrido tanto en el corto como en el largo plazo. Lo que también sabemos, y eso es muy difícil porque hay poca evidencia, pero me pareció muy interesante resaltar este estudio, que es ya un poco viejo, no es de 2004, pero fue interesante porque fue un estudio hecho en la ciudad de Cuernavaca, que tiene, creo, 3 hospitales públicos y hicieron un análisis en 2 de ellos. Entonces, como que sí lograron observar a la mayoría de los casos de personas que venían a emergencias después de un siniestro de tránsito. Entonces hicieron este análisis un poquito más como cualitativo, ¿no? A través de encuestas que les daban los médicos a las personas que llegaban después de un siniestro, para entender justo si venían a pie, en moto o cómo, si tenían seguro o no, su edad, su género, etcétera. Y entonces lo que veíamos es que los 80 personas 80% de los peatones que vinieron a un hospital después de un siniestro no tenían seguro. También vimos que en proporción, digamos, estas víctimas, ¿no? Peatones que no tenían seguro, generalmente pagan costos que son más altos que los que sí tienen seguro, porque además tienen que pagar su propio traslado, por ejemplo, en ambulancia, y entonces lo tienen que pagar de su bolsillo, ¿no? Entonces imagínense una persona que camina, que no tiene seguro y que tiene que pagar ese tipo de costos, pues estimaron que podía ir entre 3 a 6 veces su salario, el salario mínimo, ¿no? Mensual. Entonces, lo que también concluye este estudio es que, pues, este tipo de siniestros, ¿no? Que afectan además a las personas que son más vulnerables en la vía, que son peatones, pueden además aumentar las desigualdades sociales, ¿no? Que son generadas, pues, por distintas razones, pero que son agudizadas además en este tipo de siniestros de tránsito. Y entonces me voy a ir muy rápido, ya me acabé el tiempo, pero digamos que es importante tomar estos costos, no nada más de estar en el hospital, sino también después los que tengan lesiones permanentes, pues de tener que pagar a futuro, pues hasta este fue también un estudio 2015, en promedio una persona que tiene una discapacidad causada por el tránsito tiene que pagar 250,000 pesos a lo largo de su vida. Entonces imagínense la magnitud que esto representa para un hogar, ¿no? Seguramente aún peor si esa persona era la principal proveedora económica en su hogar. Entonces, lo que me gustaría decir para terminar es que detrás de casi cada muerte o lesión grave hay una persona conduciendo, ¿no? Digamos que un choque entre peatón-peatón no va a causar una muerte, o entre ciclista-ciclista tampoco. A mí me ha tocado estar en una colisión de este tipo y sí, pues he pagado gastos de dentista en ese caso, pero digamos que difícilmente va a calificar como muerte o lesión grave. Y de ahí la importancia, ¿no? de los seguros que ahora va a presentar más a profundidad Ezequiel. Creo que es muy importante. Aquí otra vez es una distribución de los vehículos identificados en los siniestros de tránsito de la Ciudad de México. Y pues sí, ¿no? 40% son vehículos motorizados privados, seguido de motocicleta, transporte público, etcétera. Entonces, vehículos están involucrados y personas conduciendo vehículos están involucrados en estos siniestros que tienen costo, y de ahí la importancia de poderlo absorber de otra forma, ¿no? Con estos seguros. Seguramente creo que podremos compartir esta presentación. Aquí están algunas referencias y pues cualquier pregunta ahí estaré atenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Vamos a continuar con la presentación de Ezequiel y dejamos las preguntas entonces para el final. Yo ya te tengo dos. Entonces, Ezequiel, si nos ayudas compartiendo tu ponencia, por favor. Claro, por supuesto. ¿Ya se ve? Sí, Excelente. perfecto. Pues bueno, muchas gracias otra vez al equipo de Estrategia Misión Cero. Como bien saben todos, México Previene también forma parte de este gran equipo y de este gran proyecto que pues ha tenido bastantes éxitos en este año. Y bueno, yo les voy a presentar pues el aspecto de la responsabilidad
del seguro de responsabilidad civil en la seguridad vial. Nosotros como parte de México Previene, pues somos muy partidarios de la cultura de la prevención, y desde el enfoque del seguro de responsabilidad civil, pues es cuando también puede aportar tanto al protocolo de emergencias, puede aportar tanto a una visibilidad de las víctimas, que pues lamentablemente, como nosotros hemos también tenido videos de testimonios de víctimas de incidentes viales, hemos visto la evidencia de cómo pues el hecho de que los conductores no cuenten con un seguro de responsabilidad civil, pues invisibiliza a estas víctimas y las deja a un lado, pues como bien ya les compartió Clara, pues cuáles son los costos económicos. Pues yo les voy a comentar más este aspecto. Y bueno, aquí quiero empezar con un documento. A ver, permítanme. Voy a poner la pantalla completa. Es un documento que compartió la Alianza Global de las ONGs por la Seguridad Vial justo en la Conferencia Global Ministerial de Seguridad Vial que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia. Es un documento, es una encuesta que hicieron a 132 países, alrededor de 6,000 personas que respondieron a esta encuesta, y pues justamente el documento que se llama El día en el que el mundo se derrumbó, como subtítulo, pues los costos de la inacción humana en seguridad vial. Nosotros hicimos estas infografías como para hacer un resumen de lo que fue esta encuesta y pues de los resultados clave, ¿no? Que en la primera parte, que se llama que los accidentes de tráfico impactan a mucha gente. Que, por ejemplo, tenemos que 57% de los encuestados habían estado involucrados en un choque ellos mismos. 11% de los sobrevivientes perdieron su trabajo o fuente de ingresos. 17% de los encuestados habían perdido a un familiar cercano debido a un accidente y que la carga financiera puede ser muy grande. 15.5% informaron que ellos o sus hijos tuvieron que abandonar la escuela por estos hechos. Y 24% de los encuestados se quedaron sin trabajo para cuidar a una víctima de accidente. El 87% de los encuestados conocía a alguien que había muerto en un accidente y el 95% conocen a alguien que había sido herido en un accidente. Creo que este último aspecto del 87% de gente que conoce a alguien que murió y el 95% que conoce a alguien que había herido, que ha sido herido en un accidente, creo que eso es algo que ya es súper vinculante para todos nosotros en la sociedad. Ya estamos conscientes de los riesgos que implica pues que nuestra integridad se vea amenazada en las calles. Y bueno, para continuar, en el segundo de los resultados clave es aquellos países con niveles educativos más bajos, que a menudo corresponden a ingresos más bajos, son los más afectados. Entonces, el 71% de los sobrevivientes afirman que no habían completado la educación formal y que perdieron su trabajo, así como su fuente de ingresos, contra el 10% de los encuestados que sí tenían una educación universitaria. Tenemos también que el 73% de los sobrevivientes del choque informaron que vivían con una discapacidad causada por este choque, frente al 6% de los encuestados con una educación universitaria. Entonces ahí vemos también en la cuestión socioeconómica cómo es esa brecha entre la gente que pudo tener una educación universitaria frente a los que no la tuvieron. Y entonces en la tercera parte de los resultados clave tenemos los impactos emocionales, toda la cuestión psicológica que puede llegar a afectar tanto a la víctima como a los mismos familiares. Y entonces, bueno, tenemos que ya un 66% vive con miedo a que ellos o sus seres queridos vuelvan a tener un accidente. El 47% evita lugares, cosas o personas asociadas con un choque. Y el 43% experimenta haber tenido depresión, desesperanza, ira, pesadillas, muchos aspectos psicológicos, ¿no? Creo que el aspecto psicológico es el que más se puede destacar en todo este rubro y que lamentablemente pues no se toma tanto en cuenta en el aspecto del protocolo de emergencia, porque pues una vez que se tiene este incidente, pues llega a generar secuelas
que lamentablemente pues tiene que ser intervenido de manera psicológica. Y ya por último, el último apartado es que ser un usuario de la carretera puede provocar inseguridad. Entonces aquí tenemos que un 78% dijo que el exceso de velocidad los hace sentir inseguros y un 70% dijo que la infraestructura vial es deficiente y que los hace sentir inseguros. Entonces, este tipo de encuesta fue la que lanzó la Alianza Global y que la presentó a todos los ministros de transporte, ministros de infraestructura de todo el mundo, así como funcionarios públicos y gente que se dedica a la seguridad vial en todos los países. Que la verdad es un tema que pues como bien lo estamos planteando en este webinar, pues es algo que no mucha gente lo sabe en la sociedad en general y que pasa muy desapercibido, irónicamente, porque pues somos todos los que nos movemos en las calles y que prácticamente pues en cualquier momento vamos a estar en riesgo en nuestras vidas. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante el seguro de responsabilidad civil para la seguridad vial? Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México ya lo tenemos en el artículo 46 en el reglamento de tránsito, que todos los vehículos motorizados deben contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente para que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio. El problema es que tanto la Ciudad de México como otros 14 estados sí lo tenemos obligatorio. Los otros estados no tienen obligatorio, entonces pues obviamente es ahí un aspecto que va a perjudicar a cualquier persona que se vea involucrada en un incidente vial. Pero bueno, desde el inicio del 2019, la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal estableció que es a nivel nacional obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil con una suma asegurada de 100,000 pesos para daños a terceros en bienes y en personas. Y pues bueno, la multa de 20 a 40 salarios mínimos, que es una sanción de 4,100 pesos mexicanos. Y esta infracción se va a poder evitar a menos que la persona responsable compre un seguro de responsabilidad civil durante los primeros 45 días naturales a partir de la falta. Entonces, bueno, a nivel nacional lo tenemos obligatorio, pero solamente en las carreteras. En las ciudades y territorios urbanos, pues solamente aplica dependiendo de la ciudad que se trate. Y bueno, la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios, establece que en México a nivel nacional solamente entre el 28 y el 31% de autos en México cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Entonces tenemos que un 70% de personas que conducen autos no tienen un seguro de responsabilidad civil. Y esto pues nos pone en evidencia pues el riesgo al que estamos enfrentando diariamente todos y que lamentablemente pues no existe una fiscalización. Existe obligatoriamente, sí, pero bueno, pues un carro puede andar por las carreteras federales sin un seguro, pero pues no se le va a registrar, no se le va a pedir a menos que incumpla con una infracción. Entonces, bueno, ahí son cosas que se tienen que empezar a trabajar. Lo hemos estado trabajando nosotros ya de manera conjunta con legisladores y bueno, pues es algo que también lamentablemente no se habla en la sociedad. La gente todavía no tiene una noción de la importancia de este tipo de seguros y que bueno, otra cosa que también es importante establecer es que una deuda por accidente vial para una persona puede oscilar entre los 300,000 hasta los 3 millones de pesos y puede superar hasta en 100% el ingreso de la persona. Y de esta forma, pues, es como las víctimas llegan a endeudarse como en primera instancia, además de todas las secuelas psicológicas, todo también el proceso jurídico que llevan a cabo para poder lidiar con la persona responsable. Y bueno, son procesos muy difíciles, son muy inhumanos, son muy duros, y como nos han contado las víctimas, pues son procesos que los llegan a sentir invisibilizados,
porque pues la seguridad vial en este aspecto pues no llega a ser contundente en la protección adecuada para las víctimas de incidentes viales. Y bueno, para continuar, en el diseño de acción para la seguridad vial que se estableció en el 2011 al 2020, este año se volvió a establecer el segundo diseño de 2020-2030, en el que, pues bueno, el compromiso que todos los países, gobiernos nacionales como locales, es que disminuyan en un 50% muertes y lesiones por incidentes viales para 2030. Y justo en su pilar número 5, que es la respuesta tras los accidentes, o como bien también se le podría llamar protocolo de emergencias, en el punto número 4 de establecer sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las vías de tránsito, para que financien los servicios de rehabilitación a las víctimas de accidentes mediante la responsabilidad civil obligatoria. Y lo que es la Carta Verde, que es el reconocimiento mutuo a nivel internacional de los seguros, en caso de que una persona extranjera se llegara a ver involucrada en un incidente vial. Y bueno, justamente pues una póliza vigente de seguro contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo mismo de que son mecanismos formales de protección ante eventos de riesgos para personas de escasos recursos, porque justamente estas personas recurren a métodos informales como préstamos de familiares, gente de confianza, préstamos, venta de bienes. Y bueno, el seguro va a ser una estrategia de mitigación para estas personas y que además les va a permitir continuar con sus vidas sin deudas. Entonces, bueno, el seguro va a contribuir a estos dos objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 3, salud y bienestar. Esto les va a permitir asegurar vidas saludables y va a promover el bienestar en todas las ciudades. Así como el objetivo número 11, que es el de ciudades y comunidades sustentables, que va a generar pues, ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. Y acá también quiero compartirles este documento del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Movernos Seguros. Es un diagnóstico regional sobre la cuestión de los seguros de responsabilidad civil en todo Sudamérica, Centroamérica y México. Bastante completo y analiza de manera específica cómo están integrados los países, cómo tienen esta estructura del aseguramiento, si son obligatorios, si son de responsabilidad civil o si son de accidentes personales. Esta es una tabla bastante interesante que nos puede dar una idea de cómo México está en comparación a otros países. Como bien les mencioné hace un momento, en México no es obligatorio a nivel nacional más que en carreteras federales. Y bueno, el seguro de responsabilidad civil llega a cubrir los daños a terceros, siempre y cuando la persona o el conductor se haga responsable del incidente. Los accidentes personales cubren a todas las personas involucradas en el accidente, pero no determina la culpabilidad. Entonces ahí está muy interesante cómo este estudio puede también ayudar mucho a todos los países a tratar de entender estas dinámicas que existen en cada país y cómo, pues lamentablemente, pues no se establece una estrategia definitiva para poder proteger de manera adecuada a las víctimas de incidentes viales. Y justamente, pues en México se establece que está la suma de daños a materiales por 50,000 pesos y daños a personas por 100,000 pesos. Pero lamentablemente también aquí en México la cuestión de las sumas varía también por estado. Varía en cifras, varía en que si el seguro es obligatorio o no. Entonces esto pues lamentablemente pues perjudica a todas las víctimas y a todas las personas que en algún momento o en algún futuro se van a ver involucradas en un incidente. Y bueno, este es un documento que la verdad se agradece que lo hayan hecho el Banco Interamericano de Desarrollo porque está muy completo y logra
hacer un análisis muy específico sobre este aspecto de los seguros. Y bueno, nosotros como México Previene hemos hecho diferentes acciones. Hemos participado con sobrevivientes viales. Justamente el año pasado participamos con la Secretaría de Movilidad en testimonios de víctimas. Que bueno, estos videos fueron utilizados para el curso de sensibilización de las fotocívicas, que bueno, en su momento pues las fotocívicas fueron polémicas, pero justamente estos videos se iban a utilizar para sensibilizar a aquellos conductores que infraccionaran el reglamento de tránsito. Y grabamos alrededor de 6 videos y ahí estaba la evidencia de cómo las personas, estas víctimas, pues sufrieron que los otros conductores, los responsables, no contaran con un seguro de responsabilidad civil. Uno de las víctimas que habló en estos videos comentaba que gracias a que la persona sí tenía un seguro de responsabilidad civil, él pudo llevar a cabo una vida más tranquila, más estable, porque el seguro le cubrió todos los gastos y entonces esta persona ya no tuvo que pagar sus propios daños. A diferencia de otras personas, había otra chica que ella andaba en bicicleta, la atropelló un tráiler y pues ella ha gastado casi 4 millones de pesos en rehabilitaciones, en abogados, en todo el proceso jurídico, en terapias psicológicas. Y pues bueno, es una pena, también es injusto que pues bueno, las víctimas tengan que pagar todos los daños de algo por lo que no fueron responsables. Y por esto es que el seguro de responsabilidad civil llega a ser un instrumento, una herramienta de prevención que, bueno, a largo plazo va a poder definir pues la estabilidad económica, la estabilidad psicológica y pues la salud de un individuo. Y bueno, este año pudimos lograr, gracias a que la Alianza Global nos da muchos instrumentos de, de establecer alianzas con legisladores, de proponer también acciones que lleguen a avanzar más en este aspecto de la seguridad vial en relación a las víctimas. Y nosotros propusimos que se comprometieran los legisladores en este aspecto, pues es la senadora Patricia Mercado, la presidenta de las zonas metropolitanas y movilidad. Ella con los otros legisladores se comprometió a fortalecer los mecanismos de protección a víctimas de incidentes viales. Es algo que todavía pues sigue detenido por el tema de la pandemia, pero al menos con la Alianza Global, como pueden ver ahí en la imagen, Commit to Act es un hashtag que se está utilizando ahorita en campañas para todos los miembros de los diferentes países que forman parte de la Alianza Global. Y nosotros ahora vamos a trabajar en un documento que ya habíamos lanzado anteriormente sobre la red de sobrevivientes viales. Este documento está integrado por 3 partes, que es el protocolo de emergencias, la atención la intervención psicológica y toda la cuestión del proceso jurídico. Nosotros vamos a actualizar ahora este documento y lo vamos a lanzar en el Día Internacional de las Víctimas que se celebra en noviembre. La intención de esto es generar más debate, poner otra vez el tema en la agenda y que pueda beneficiar a las víctimas, que puedan ser visibilizadas y que realmente también la sociedad en general tome en cuenta de verdad cómo estamos en riesgo con ese 70% de personas, de conductores y de autos que no tienen un seguro de responsabilidad civil y que lamentablemente no lo vemos, no lo vemos. Pero bueno, aquí termina mi participación y les agradezco mucho que me hayan escuchado y pues bueno, cedo la palabra. Muchas gracias, Ezequiel. Damos entonces la palabra a Arturo, si nos ayudas compartiendo tu ponencia. ¿Dónde? Abajo en medio aparecerá un botón verde que dice Share Screen o compartir pantalla, dependiendo de
como tengas configurado el... ¿Ya están viendo mi pantalla? Así es, listísimo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Sergio, por la invitación de Estrategia Misión Cero. ANACEVI es la Alianza Nacional por la Seguridad Vial y ya me presentaron, yo soy Arturo Cervantes y estaré compartiendo con ustedes unas reflexiones en este tema. Soy profesor en la Universidad Anáhuac desde hace 20 años y es un placer estar en este webinar sobre los costos humanos, sociales y económicos de los siniestros viales. Felicidades a Estrategia Misión Cero por organizar. Yo he escogido titular mi plática Seguridad Vial en México 2020. Realidad, costos, retos y oportunidades. Y de alguna manera inicio la reflexión yéndome hacia el año 2007, cuando echamos a andar el primer programa de acción específico que existió en México a nivel federal para atender la seguridad vial. En 2007 apenas México lanzó una primera estrategia nacional, cuando países como España, Francia, Europa nos llevan 30 años de ventaja. Y desde el 2007 empezamos a enfocarnos en los factores de riesgo que se ilustran en este timbre postal que lanzamos en el año 2009, el celular, el alcohol, los sistemas de retención infantil, las líneas peatonales, respetar las señales. Pero les voy a dar unas reflexiones de qué ha pasado, porque ya lo comentaban Ezequiel y Clara, lanzamos en el año 2011, en mayo, nos dimos cita en México, representantes de todos los países iberoamericanos, para lanzar esto que era el Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Y se planteó en México que íbamos a reducir para el 2020, en 10 años de trabajo, a la mitad del número de muertos, heridos y discapacitados generados por el tránsito. Ahorita esto importantemente se ha retomado como parte de la Agenda 2030 y tenemos objetivos de desarrollo sustentable como el 3, la meta 3.6, como el 11, la meta 11.2, para tener ciudades seguras y comunidades sustentables donde la gente no muere en el tránsito. Pero ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos fue si nos planteamos en 2011 reducir a la mitad el número de muerte? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo está México? En esta línea pueden ver cómo en el año 2011 México tenía alrededor de 17,000 muertos registrados cada año. La meta era reducirlos a la mitad, o sea, a menos de 8,000. Y el año pasado, 2019, tuvimos cerca de 17,000 muertos registrados, que no quiere decir que son los reales, porque en realidad hay mucho más que los muertos registrados. Esto es una epidemia tremenda. Vean ahí el periodo del decenio, prácticamente no ha cambiado la cifra de muertos. A partir del 2000 al 2019, hemos tenido cerca de 330,000 muertos en México, 43 muertos al día. Cada día mueren 43 mexicanos. Cada día cerca de 100 mexicanos resultan con una discapacidad permanente a causa de un accidente de tránsito. Y si no hacemos nada, en los próximos 4 años, de aquí al 2024, vamos a sumar a otros 90,000 mexicanos muertos por estas causas. Y esto no es aceptable. No es aceptable que estén muriendo por causas prevenibles y evitables que se han logrado controlar en otros países. Esta gráfica es alarmante porque con datos de la Asociación Mexicana de las Instituciones de Seguros podemos estimar cuánto es la siniestralidad. Y vean en los microbuses, en los tractocamiones y en los autobuses urbanos, que son los que usan la mayor parte de los ciudadanos, cerca del 28% chocan cada año o atropellan o matan a alguien. 1 de cada 3 microbuses o autobuses urbanos. La siniestralidad también es muy alta, más del 20% en autobuses colectivos o foráneos. En promedio, la siniestralidad en México es como del 12%.
de los vehículos asegurados tienen un accidente. Y si tomamos en cuenta que en México no hay buenas cifras, en esta gráfica pueden ver 4 cifras diferentes oficiales acerca de los muertos que hay en nuestro país. En verde pueden ver lo que dicen los certificados de defunción e INEGI, que en el último año disponible dijeron que había casi 16,000 muertos. Pero el Instituto Mexicano del Transporte publica cifras y dice que no, que son 2,900 muertos. INEGI tiene una plataforma que reporta los siniestros y muertos en seguridad vial y el año pasado dice que nada más hay 4,500 muertos. Y ahora se suma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con publicar cifras y dice que son 13,300 muertos el año pasado en México. Entonces, al no tener información fiable y confiable, estamos estamos atorados, estamos subdesarrollados, estamos muy mal. ¿Qué estamos haciendo desde Anacevi para poderles comunicar hoy cuánto nos está costando esta epidemia silenciosa? Primero, ya lo platicaba Clara, el Instituto de Métricas de la Salud en el estudio global de peso de la enfermedad dice en México hay cerca de 21,120 muertos en el año 2019, el último año disponible el año pasado. Pero no nada más se trata de las víctimas mortales. Sabemos por los registros que hay más de 90,000 personas con lesiones graves en nuestro país. Y sabemos, de acuerdo a las cifras oficiales, que también son un subregistro, que hay más de 360,000 accidentes registrados en nuestro país. Si consideramos estas cifras y consideramos que el Producto Interno Bruto per cápita en México el año pasado es de 147,000 pesos, más o menos, entonces vamos a poder ver, bueno, cuánto cada una de estas víctimas, cuánto deja de producir a lo largo de su vida. Si el promedio de edad a la edad de la muerte es de 30 años y la esperanza de México de la vida cuando una persona nace es de 75 años, cada persona muerta en promedio va a dejar de vivir 45 años. Y entonces a esto le tenemos que sumar que cada año en México, cada año y el año pasado, más de 1.1 millones de años de vida vividos con discapacidad a causa de la inseguridad vial. Estas son algunas de las premisas que se tienen que considerar para estimar realmente los costos sociales, humanos y económicos de la inseguridad vial. Y veamos también, como ya lo decía Ezequiel, una persona que sufre un accidente muchas veces queda con discapacidad permanente y cada año tenemos más de 180,000 años acumulados de vida con discapacidad y yo difiero de que a lo largo del año de la vida cuesta 250,000 pesos. Si hablas con cualquier persona con discapacidad, es carísimo todo el tratamiento, la rehabilitación, los esfuerzos. Estimamos que los costos se aproximan más cada año a los 145,000 pesos. Si estimas todas las hospitalizaciones con un costo diario del hospital, estos son costos del IMSS de cerca de 11,800 pesos. Y cada persona que está hospitalizada pasa en promedio 5 días en el hospital, con un costo de atención médica para todos los heridos que promedia alrededor de 6,900 pesos. Y a esto le sumas a que cada muerto tiene que pagar su funeral. Y los funerales en promedio, bajita la mano, cuestan 2,500, 10,500 pesos. Pues con todo esto, más los daños materiales que se acumulan a tu vehículo o los daños legales o los daños del tiempo de los policías y de la gestión administrativa que se calculen alrededor de 25,000 pesos por la AMIS, con esto nos podemos dar una idea de los costos reales. Entonces, agárrense para las cifras porque lo que compartía Clara sin duda es una gran subestimación. Yo les puedo decir que nada más en el costo de la muerte y de los años de vida que pierden estos 21,000 mexicanos,
estamos tirando a la basura más de 140,000 millones de pesos cada año. A eso le sumamos las discapacidades, que se generan más o menos al número de 2 por 1. Por cada muerte hay 2 discapacidades. Y a esos costos anuales se suman más de 6,100 millones de pesos cada año que está perdiendo nuestro país. A esto le sumas el costo de los accidentes en general. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, con esta tasa del 12% de siniestralidad, aproxima y dice que más o menos hay 5 millones de accidentes en nuestro país cada año. Estos 5 millones de accidentes pueden representar más de 130,000 millones de pesos en daños materiales y en daños de la salud. Y a esto le sumas las víctimas y lo que les cuesta de su bolsa, estos gastos catastróficos en salud de los que hablaba Ezequiel, más de 6,300 millones de pesos adicionales. Le sumas lo que cuestan los días de hospital, que son casi 500,000 de días de hospitalización cada año. Sumamos casi 6,000 millones de pesos adicionales y esto nos da un gran total de más de 288,000 millones de pesos que México tira a la basura cada año a causa de los siniestros viales. Esto es más bien cerca del 1.6% del Producto Interno Bruto y es un dineral que podría ayudarnos para el bienestar, para la educación y para la salud de los mexicanos. Y entonces yo les diría, ¿qué resultados tuvo México al final de este decenio de acción por la seguridad vial, que tenía una meta muy noble de reducir a la mitad muertos, heridos y discapacitados por siniestros viales, y que lanzaron con bombo y platillo en el Senado de la República? La CONAGO festejó y abrazó el decenio y se comprometió a reducir los muertos en los estados de la República. El presidente lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que se publicó como ley en el Diario Oficial de la Nación. Señores, tristemente, México está reprobado. Está reprobado y esto se reconoció en la tercera cumbre ministerial a la que asistió Ezequiel, y está reprobado porque no hemos hecho lo suficiente. Los resultados de México son malísimos. Los sistemas de información del país en cuanto a esta epidemia son totalmente deficientes y no se registra correctamente el dato. No se ha creado una Agencia Nacional de Seguridad Vial como se planteó en el decenio. Hace más de 10 años sabíamos que hace falta una agencia nacional, como la hay en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina. México sigue rezagado en este tema. No se hacen auditorías de seguridad vial a la infraestructura, priorizando a los coches y no a los usuarios vulnerables. No tenemos ni siquiera un registro público de vehículos. Entonces, te atropella alguien y nadie sabe de quién es ese vehículo, lo pueden dejar abandonado y no hay un registro funcional de vehículos. Ya lo decía Ezequiel, el seguro no es obligatorio, dejando a las víctimas desamparadas para pagar sus propios gastos. Y no nada más eso, la seguridad de los vehículos en México deja mucho que desear. En México se venden vehículos chatarra, nuevos, que no pueden entrar al mercado norteamericano o europeo o ni siquiera al brasileño, porque cuando chocas te matas. Cuando chocas el carro se destruye, se deshace el habitáculo. Entonces falta la estandarización de las normas de seguridad vehicular. Hay normas de tránsito de todos sabores y colores en el país y falta que estas estén estandarizadas. No se hacen exámenes de conducción. Tú vas y con tu tapa de refresco o de cereal llenas un formulario y das una corcholata y te dan tu licencia de conducir y no se aseguran de que sepas conducir un vehículo y de que entiendas los riesgos o tengas las habilidades. Las licencias se las dan a los ciegos y esto no es
no es invento mío, es una realidad triste en México, y con pocas campañas de comunicación social, con poca protección a los usuarios vulnerables, estamos muy, muy mal. En México hace falta una ley general de seguridad vial y la hemos pedido desde hace más de 10 años, y recientemente el Congreso parece que se ha puesto las pilas con los cambios constitucionales que esto va a requerir. Es por eso que nació ANASEVI, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Es por eso que trabajamos con tanta pasión en este tema y somos agentes de la misión cero accidentes, cero muertes viales y cero catástrofes familiares y personales como las que hemos estado platicando. Y por eso continuamos creciendo y por eso trabajamos para impulsar de manera sostenida en la agenda pública la seguridad vial en México. Tenemos y compartimos una visión sistémica, integral, científica, pero sobre todo ciudadana y colaborativa. Y nos da mucho gusto que nos hayan invitado el día de hoy a este webinar. Sergio, muchas gracias a ti, a Misión Cero, a CEMEX, al área de responsabilidad social, Alejandra. Es un placer para ANASEVI y para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac participar en estos seminarios. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Ezequiel, Clara, muchísimas gracias a las tres. Vamos a dar paso a las preguntas. Había algunas ya puestas en el chat. Déjenme nada más las encuentro. Por aquí nos pregunta... ¿dónde están? Aquí está, perdón. Itzi nos preguntaba, una pregunta para Ezequiel, nos dice, ¿la inacción en materia de seguridad vial se refieren a gastos del sistema, vehículos e infraestructura principalmente? Sí, justamente la Alianza Global hizo esa encuesta para dar la evidencia de cómo pues, la inacción social del gobierno provoca todas estas percepciones del usuario, de los peatones, de los ciclistas. Y sí, efectivamente es un todo, ¿no? De toda la inacción social que pues está generando más muertes. Mientras encuentro las demás preguntas en el chat porque se me quedaron un poquito atrás. Clara, yo te quería preguntar, entendiendo que el ITDP existe en varias regiones del mundo, si este estudio de costos que ustedes realizaron en México existe en otros países latinoamericanos que pudieran consultar nuestros compañeros de Argentina, Colombia o Chile. Sí, es buena pregunta. No hicimos este mismo estudio, o sea, digamos que nuestros colegas en otros países, en Latinoamérica, solo estamos en México y en Brasil, no hicieron este tipo de estudios. Es muy de nicho, ¿no? Es como econométrico, pero sí pueden consultar en la publicación. La verdad es que fue un trabajo inmenso de dos colegas economistas que hicieron una revisión de literatura muy detallada para cada una de las externalidades. Entonces hay también como una serie de estudios que ahí empecé a citar, que revisaron ellos para ver cuál era el estado de la literatura, ¿no? Entonces, creo que si ven esta publicación, tal vez van a encontrar pues ya más referencias y de ahí es como bola de nieve, ¿no? Pero sí hay muchas variaciones en función de la metodología de cada quien. Mil gracias, Clara. Arturo, si nos pudieras ayudar con la siguiente pregunta, nos preguntan que ¿cuál sería la estrategia definitiva de responsabilidad civil y federal? Entiendo que se refiere a los seguros. Mira, me voy a referir a esta pregunta contestando algo que es muy relevante para todo el auditorio y que engloba esa pregunta. Y es, recientemente, el 15 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales había aprobado y envió a la Cámara de Diputados un acuerdo para modificar la Constitución, para modificar 5 artículos de la Constitución y subir a rango constitucional el tema de la seguridad vial. Fue aprobado por unanimidad en el Congreso recientemente, en la Cámara de Diputados, y ya había sido aprobado previamente en el Senado.
Entonces, hemos logrado que la federación tome cartas en el asunto y dé un gran primer paso, que es, tenemos que reformar la Constitución Política Mexicana para que pueda existir una ley general de seguridad vial que regule a nivel federal y por ende a todas las entidades federativas, municipios y ciudades en estos temas tan importantes a nivel nacional. Entonces, después de una batalla de muchas organizaciones civiles y no gubernamentales, se ha logrado este gran paso. Ahora corre a los congresos estatales y cuando la mayoría de ellos, o sea, 17, aprueben estas reformas constitucionales, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para expedir la primera ley general en materia de movilidad sustentable y seguridad vial para el país. Y entonces ahí se van a dar las atribuciones necesarias para poder hacer este tipo de reglamentos y normativas. Por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Argentina, el seguro vehicular es obligatorio. Se saca una pequeña porción que varía entre el 1 y hasta el 3% del costo de las primas, y esto se mete a un fondo de prevención vial y de apoyo a las víctimas. Y este tipo de mecanismos no eran posibles en México sin estas reformas constitucionales y no serán posibles hasta que no existe en México esta Ley General de Seguridad Vial que tanto hemos impulsado desde la sociedad civil. Entonces, estamos a punto de que se den estos cambios muy a tiempo, porque en el 2021 va a iniciar la segunda década de acción por la seguridad vial proclamada por las Naciones Unidas, y entonces vamos a poder, digamos, estar a la altura del problema de salud pública y de desarrollo que tiene nuestro país, y vamos a poder regular esto desde el nivel federal para que en todos los estados se tengan que seguir las reglas básicas de seguridad vial que el país y los ciudadanos requieren. Muchísimas gracias, Arturo. Nos pregunta Alfredo Coria, te dirige a ti la pregunta. Nos dicen, ¿qué se necesita o qué debemos hacer para que las y los motociclistas deben ser considerados dentro de la pirámide de movilidad como usuarios vulnerables de la vía de tránsito? Qué buena pregunta, y fíjate que ahorita estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en los estándares para la pericia y los conocimientos en la expedición de licencias de motociclistas. Por primera vez en nuestro país va a haber una licencia tipo A1 para motociclistas y van a tener ellos que demostrar sus aptitudes y sus competencias de acuerdo a criterios de conocer emitidos por la Secretaría de Educación Pública. Llevamos meses trabajando en un grupo de expertos. Te quería comentar también que hay una experiencia mexicana increíble con un grupo de más de 13,000 motociclistas que han sido formados y capacitados usando las mejores prácticas globales. Han logrado reducir la siniestralidad en esta flota de manera muy importante. Entonces, si tú te aseguras que los motociclistas tengan los conocimientos y las aptitudes mínimas básicas, vas a reducir mucho los accidentes viales en este importante sector. Y en vez de estar regalando licencias o que todo mundo que tiene una licencia tipo A para vehículos se pueda sentar en una moto y manejarla, no, tiene que haber licencias especiales para cada tipo de motos, de acuerdo a la cilindrada, de acuerdo al tamaño del motor. Y esto es algo en lo que México tiene deudas pendientes muy importantes. El parque de vehículo de motos ha crecido en más de 1,200%. Tenemos cerca de 4 millones de motos en circulación, cuando a principio de esta década eran menos de 400,000 motos en circulación. Está creciendo exponencialmente y es una forma de desarrollo, es una forma de equidad. La motocicleta ayuda a muchas familias mexicanas a acceder al bienestar, pero hay que usarla responsablemente y el Estado tiene la obligación de garantizar
que todo motociclista está bien preparado para hacerlo y que tiene las aptitudes, los conocimientos y el equipo de protección personal necesario para manejar una motocicleta de manera segura. Muchísimas gracias, Arturo. Hay unas preguntas que tienen que ver, bueno, con la Ley General de Seguridad Vial. No sé, Clara o Ezequiel, la pregunta está muy abierta, pero si nos pudieran ayudar, nos pregunta la licenciada Brenda, ¿qué nos corresponde a la sociedad civil realizar? Ah, se movió esto, perdón. ¿Dónde quedó? Aquí está. ¿Qué nos corresponde a la sociedad civil realizar para que estemos dentro de estos 17 estados para llegar al resultado que deseamos en materia de seguridad nacional? Pues yo creo que lo conveniente sería justo, y es un poco el esfuerzo que se está tratando de impulsar a partir de que se aprobó en el Congreso, de poder generar alianzas con pues, miembros de los congresos locales para socializar la importancia de esto. Y creo que es importante, pero también hay que como tomar como un paso atrás y pensar que es un paso nada más, ¿no? O sea, el tener esta reforma constitucional, sin duda, pues es como un avance en esta agenda, pero después tocará, como ya lo mencionaron mis compañeros también, pues tener una ley general de seguridad vial, y esto pues es también otra cosa, y después, una vez de tenerla, implementarla, que es también otra cosa. O sea, estamos viendo como a pesar de que hay una ley federal, sí es solo para carreteras, pero aún así yo creo que hay como un gap muy, muy importante entre lo que se debería de hacer y lo que realmente se hace. Entonces, yo creo que es eso, pues empezar a generar estas alianzas con diputados, diputadas, pero no perder de vista que es el inicio, ¿no? Y que vamos a tener que trabajar aún mucho más para que estos cambios legales puedan realmente reflejarse en mejoras concretas. Adelante. Yo agregaría algo, Sergio, y perdón que lo diga. Hace 10 años vivimos con esperanza el lanzamiento del decenio, y te lo digo porque yo estuve presente en el castillo de Chapultepec cuando el presidente de la República, acompañado del secretario de Comunicaciones y Transportes, del secretario de Salud, del canciller de la República, se comprometieron y firmaron una estrategia nacional de seguridad vial, y fue pura demagogia. La Cámara de Diputados también se sumó, el Senado se sumó, la CONAGO se sumó, y fue pura demagogia, y no pasó nada, y no hicieron todo lo que se comprometieron a hacer. Y entonces el reto, y para responder la pregunta, es desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales, tenemos que presionar a nuestros gobiernos a nivel local, a nivel estatal y al gobierno federal para que se comprometan, y no nada más con palabras, sino con recursos. La ley tiene que venir dotada de recursos y se tiene que crear una agencia nacional que tenga la capacidad operativa y la capacidad normativa para regular este fenómeno. Te comento que en Francia y en España, que antes, hace 20, 25 años, tenían 17,000, 18,000 muertos al año, han logrado reducir cada década más del 50% los muertos. El año pasado en España hubo menos de 3,000 muertos, cuando hace 30 años había 15,000 o 16,000 muertos. Se requiere de voluntad política, pero también de presupuesto, de capacitación y, de manera muy importante, de aplicar las buenas prácticas y de utilizar la ciencia y la evidencia científica para la toma de decisiones. Y esto no lo van a hacer los gobernantes si la sociedad civil no los presionamos a actuar, y de ahí la importancia de los agentes de Misión Cero y de todos los que estamos aquí presentes, de no soltar la batuta y de continuar presionando para que esto se lleve a cabo. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Ezequiel, Clara, por sus presentaciones. Nos llevamos un muy enriquecedor panel.
con muchas experiencias que podemos replicar, ¿no? Desde las metodologías que el ITDP propone para hacer en otros países. Esperemos que alguien de los asistentes esté interesado y quiera como sumar a esto. Desde el conocimiento de las pólizas de seguro, ¿no? Y de justo todos estos gastos económicos y estrategias que nos presentaba Arturo. A nombre de todos los que hacemos Estrategia Misión Cero, muchísimas gracias a los tres. A Ezequiel es de casa, pero Clara, Arturo, no nos vamos a dejar ir como que tan fácil. Vamos a estarnos ahí viéndolos como rémoras para ver qué podemos hacer en conjunto, ¿no? Y establecer pues lazos de colaboración más estrechos. A todos los que nos acompañan, quisiéramos comentarles que ha salido muchísimo el tema, pero justo el próximo miércoles vamos a tener una sesión con Daniela Cepeda de Reacciona por la Vida. Ella nos va a platicar todas estas reformas que se están haciendo en temas de movilidad, ¿no? Queremos saber cómo surgió la idea, ¿no? De la Ley General de Seguridad Vial, cómo se propuso, quiénes lo trabajaron, hasta dónde llegó. Después, ahorita estamos en este proceso hace unas semanas, si no recuerdo, justamente se aprobó en la Cámara de Diputados el cambio, ¿no? A la Carta Magna para que se reconozca el derecho a la movilidad y a la seguridad vial, y ahorita está en cámaras locales, ¿no? De los estados. Entonces nos va a platicar un poquito en dónde estamos en todo esto, cómo podemos colaborar desde las trincheras, a quiénes tenemos que acudir para solicitarles que voten a favor. Y pues nada, los esperamos el próximo miércoles. Les va a llegar un correo para que se registren. Si no los llega, pueden escribirnos a estrategiamision0@gmail.com. Y recuerden que todas estas sesiones nosotros las subimos a las redes sociales para que pues no nos quedemos en estas ahora nuevas habitaciones digitales de 4 paredes y poder incidir en demás personas, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, Arturo, Ezequiel y Clara, muchísimas gracias. Y a todos los que se sumaron a la misión, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos atentos de cualquier otra acción que podamos realizar. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego.